Sí la vemos, maestra. Si me permite presentarla ya para Sí, dar claro. seguimiento. Pues buenas noches a todos. Me complace presentar a una gran doctora, especialista en medicina interna y reumatología. Es la doctora Blancadela Mota Mondragón y quien el día de hoy nos va a presentar el tema de amiloidosis. Espero que pongan mucha atención. Es un tema que no es tan frecuente, pero sí es muy importante conocerlo para poder tener la sospecha y poder dar un manejo oportuno. Pues maestra, le cedo el micrófono y pues muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Agradezco al doctor Omar Elo y a la doctora Eira, al doctor Aldo, la invitación para compartir con ustedes este tema de amiloidosis, que como bien comenta el doctor Aldo, pues no es un tema muy frecuente. Sin embargo, sí reviste importancia porque podemos, nosotros sobre todo en el tercer nivel de atención donde estamos, podemos encontrar pacientes con esta enfermedad y que pueden manifestar diferentes síntomas dependiendo del órgano en que se encuentre afectado. El término amiloidosis como tal es un término que viene del latín amylum y esto significa almidón. Fue descrito por Rudolf Virchow en 1984, perdón, en 1784, y describió precipitados extracelulares, color marrón, que cuando se ponían, digamos, esos tejidos en contacto con el yodo, daba ese color marrón. Y a pesar de que semánticamente pues es incorrecto el término de amiloidosis, porque no se tratan de carbohidratos, sino que son proteínas que están depositadas en dichos tejidos de manera extracelular, se acuñó ese término y así se nombran estas enfermedades. Sin embargo, pues no sería como lo correcto. Sin embargo, así está descrito y así está mencionado como amiloidosis. Las amiloidosis como tal, pues son un grupo heterogéneo de enfermedades en las que las proteínas que habitualmente son solubles en plasma se van a depositar en el espacio extracelular en una forma insoluble y fibrilar. Vemos aquí como esta sería una proteína plegada. Sin embargo, cuando empieza a ocurrir el error, empieza a plegar mal esta proteína y se van a formar una especie como de fibrillas o de rulos, y eso es lo que vamos a observar en los tejidos. Van a estar básicamente esas proteínas, como les comentaba, de manera extracelular. Y dependiendo en el órgano en el que se depositen, pues van a provocar ciertos síntomas y ciertas manifestaciones en los pacientes. Es una enfermedad muy rara. La incidencia es de 10.5 casos por millón, eso en Estados Unidos, que son los reportes que se mencionan dentro de los años 1970 y 1989. Es más frecuente en varones que en mujeres. Va a ser rara que se presente antes de los 30 años y va a ser más común en las personas entre los 60 y los 70 años de edad. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta fotografía, la infiltración de depósitos amiloideos a nivel de los labios, provocando una mucinosis papilar. Las causas pueden ser diversas, principalmente las más conocidas son estas tres causas, que va a ser desencadenada por inflamación crónica, ya sea también por tumores malignos o por mutaciones de las mismas proteínas. Existen diferentes clasificaciones de las amiloidosis. Esta les puse, digamos, como la más aceptada y la más frecuente. Si ustedes revisan la literatura, hay incluso algunos autores que pueden describir hasta 5 tipos, pero digamos que estas son las más aceptadas y las más frecuentes, que sería la amiloidosis primaria. Esta amiloidosis primaria, o también conocida como AL, se le llama así porque va a estar presente o causada por inmunoglobulinas, es decir, un depósito de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Y se menciona que existen más o menos por cada año unos 300 nuevos casos en Estados Unidos.
Va a ser más frecuente en personas de 65 años de edad más o menos, pero incluso un 10% de pacientes pueden tener 50 años o menos. La supervivencia de estos pacientes va a ser más o menos de 3 años, sin embargo, cuando tienen una afectación cardíaca, pues esta expectativa de vida va a disminuir, porque generalmente pues estos pacientes pueden tener complicaciones tan serias que puede llevarlos a la muerte. Entonces, esta amiloidosis primaria o ligada a las cadenas ligeras de inmunoglobulinas puede ser idiopática o bien puede estar presente en algunas discrasias sanguíneas, sobre todo de células B. Un 15% de pacientes con mieloma múltiple también van a presentar este tipo de amiloidosis. Pacientes que tienen linfomas o pacientes que tienen macroglobulinemia también pueden presentar este tipo de amiloidosis primaria AL, y sus manifestaciones pues van a ser diversas, pero aquí hay que poner atención que aunque va a ser multiorgánica, no va a afectar al sistema nervioso central. Puede conducir a los pacientes a una insuficiencia cardíaca, puede llevarlos también a insuficiencia renal o a una neuropatía autonómica y finalmente llevarlos a la muerte. En los casos más graves, pues estos pacientes van a tener una supervivencia de 6 a 15 meses. Pacientes con amiloidosis secundarias, pues esos van a ser más comunes en países en vías de desarrollo. Puede estar ocasionada por artropatías inflamatorias, como es el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide. En pacientes con síndrome de Sjögren también pueden estar presentes este tipo de amiloidosis. En pacientes con infecciones crónicas como la tuberculosis, pacientes a veces también con lepra, pueden llegar a tener estas amiloidosis secundarias. Pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida y aquellos usuarios de drogas también lo pueden llegar a presentar. Aquí la característica principal pues va a ser el depósito de una proteína amiloide sérica A y pues la concurrencia, por ejemplo, de enfermedades como la artritis reumatoide o el síndrome de Sjögren es que son procesos en los que va a haber una producción elevada de interleucina 1, de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa. Todos estos pues son interleucinas proinflamatorias, y de ahí entonces que el tener este tipo de amiloide sérico A pues van a responder también a cierto tipo de medicamentos, ¿no? Aquellos medicamentos que van a inhibir justamente a estas interleucinas proinflamatorias. Puede llegar a presentarse también en pacientes que tienen ya tratamiento con diálisis ya de manera crónica, sobre todo aquellos que ya tienen más de 8 años con diálisis. Y aquí va a ocurrir por una acumulación de la beta-2 microglobulina, aunque cada vez es más raro que se presente esto porque actualmente también pues los filtros que se utilizan para las diálisis cada vez pues son mejores y digamos que evita también ese tipo de acumulación de estas proteínas. Los pacientes que van a estar afectados con esta amiloidosis secundaria pues generalmente van a presentar síndrome nefrótico, datos de insuficiencia renal y esto pues conducirlos a la muerte. El otro tipo de amiloidosis son las amiloidosis hereditarias o familiares, y estas van a estar vinculadas con una proteína transportadora prealbúmina, que pues puede ser que lleve tiroxina o que lleve proteína fijadora de retinol, que es la transtiretina. Mayormente va a afectar los nervios periféricos, son pacientes que van a cursar con neuropatías periféricas y pueden estar asociadas, por ejemplo, a polineuropatía familiar. Aquí también va a haber una afectación a nivel multisistémico y aquí sí va a estar presente el daño al sistema nervioso central, ¿sí? A diferencia de la amiloidosis primaria o la AL, pues esa va a ser, esa va a respetar el sistema nervioso central. Sin embargo, las hereditarias no. Aquí sí puede haber afectación a nivel del sistema nervioso central.
Dentro de la clasificación que les comentaba, que a veces pueden llegar a encontrar otros dos tipos, sería otra que le llaman una amiloidosis salvaje, que esa generalmente la conocen también como amiloidosis senil, que va a ser más frecuente en varones, más o menos entre los 70 años de edad, y que van a presentar característicamente síndrome de túnel del carpo. Y hay otras que les llaman amiloidosis, que son locales, que únicamente va a verse afectado solamente algún órgano o sistema, como podría llegar a ser el caso a veces, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, podría también considerarse como una amiloidosis focal. Bueno, esta es una clasificación de las amiloidosis sistémicas adquiridas. Entonces, estas vamos a encontrar de aquí la amiloidosis secundaria, el tipo de proteína A amiloidea y las enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces, aquí como podemos ver, encontramos aquí las que son de cadena ligera, que van a ser básicamente causadas por algún daño a nivel, o una célula monoclonal, va a producir solamente ese tipo de cadenas ligeras y va a estar asociada con discrasias de las células plasmáticas monoclonales. Amiloidosis secundarias, por ejemplo, a la A beta 2 microglobulina. Esta es la proteína que va a estar implicada y va a estar asociada, como comentábamos anteriormente, con diálisis prolongada o en aquellos pacientes que tienen también afectaciones periarticulares diferentes a artritis reumatoide. Amiloidosis hereditaria relacionada con la transferrina. La transferrina plasmática normal es la que se va a depositar y va a ser frecuente en pacientes de edad avanzada y que van a estar también afectados a nivel cardíaco. Esta clasificación es de las amiloidosis sistémicas hereditarias. Existen muchísimos tipos, sin embargo, estas son como las más representativas y lo importante también de esto es que van a tener una herencia autosómica dominante. Entonces, diferentes tipos de fibrillas proteicas son las que pueden encontrarse, como la transtiretina con variación genética, cistina C, la gelsolina, la lisocima, apolipoproteína A1, la A2 o cadenas alfa de fibrinógeno A. Y pues la clínica va a ser dependiendo de dónde se depositen, pero lo importante de esto es que va a ser una afectación hereditaria autosómica dominante. Entonces, podemos encontrar que puede ocurrir una producción, va a haber una producción anormal, digamos, de estas proteínas en cantidades anormales. Puede ser por algún carcinogénico desconocido, puede ser por inflamación crónica y que esto va a producir una mayor cantidad de estas proteínas. O bien puede ser que existan proteínas en cantidades normales, sin embargo, que exista alguna mutación y que eso nos lleve a que exista esa agregación de proteínas. Entonces, inicialmente, pues lo que vamos a encontrar es que va a existir un estímulo, que puede ser, por ejemplo, la proliferación de los linfocitos monoclonales, estimulación hacia las células plasmáticas, la producción de las cadenas ligeras de inmunoglobulinas. La proteólisis, digamos, va a estar limitada o no va a ser suficiente por la cantidad de proteínas anormales que se está produciendo y entonces finalmente llevar a un depósito de estas cadenas ligeras hacia los tejidos. Y la otra, pues lo que habíamos comentado, la inflamación crónica de diferentes enfermedades, como puede ser, habíamos comentado, artritis reumatoide o síndrome de Sjögren o algunas infecciones. Va a existir una activación a nivel de los macrófagos, se van a producir las interleucinas proinflamatorias como la tipo 1, la tipo 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Directamente pues van a estimular hacia las células hepáticas, va a aumentar la producción de estas proteínas amiloides
la proteólisis también va a estar limitada y entonces se va a depositar las proteínas amiloides. Y lo que habíamos comentado anteriormente, la mutación, esta transtiretina mutada, pues va a provocar cierta agregación y va a provocar esta acumulación de proteína ATTR o transtiretina. El diagnóstico de las amiloidosis, pues no va a ser exclusivamente clínico. Eso es importante tomarlo en cuenta. Siempre va a ser necesario que se haga la confirmación mediante una biopsia para ver también qué tipo de amiloide es el que está depositado en el tejido. Y pues dependiendo también si ya se encuentra que existe una amiloidosis con cadenas ligeras, tenemos que entonces determinar a qué tipo de trastorno proliferativo de células plasmáticas monoclonales está asociada a esta enfermedad. Y en las amiloidosis secundarias, que son las AA, pues tenemos que ver qué trastorno inflamatorio subyacente está teniendo este paciente que lo está condicionando. Es muy importante hacer el diagnóstico temprano y preciso de qué depósito se trata, porque de eso va a depender también el tratamiento. Aunque, a pesar de todos los esfuerzos, pues a veces los diagnósticos no son tan tempranos como quisiéramos, más bien ya pueden llegar a ser tardíos, sobre todo en pacientes que tienen ya una insuficiencia hepática, cardíaca o renal, y pues desafortunadamente a veces es muy poco el tiempo para poderles dar el tratamiento y desafortunadamente pues a veces los pacientes fallecen por complicaciones. Dentro de las manifestaciones clínicas de la amiloidosis, pues vamos a encontrar que pueden llegar a tener los pacientes pues inicialmente como cualquier enfermedad crónica, pueden llegar a tener astenia, adinamia, pérdida de peso, aunque la pérdida de peso es como se refiere como de 4 a 5 kilogramos, puede haber disnea, sin embargo, pues con esos datos no necesariamente vamos a pensar inicialmente en amiloidosis. Sin embargo, hay otros órganos que están afectados, como puede ser el corazón, que se afecta en un 90% de los pacientes, y de estos pacientes el 50% de ellos van a tener una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. También hay pacientes que pueden llegar a tener afectaciones auriculoventriculares y condicionales también alguna cardiopatía restrictiva, y en aquellos en los que se deposita, digamos, en los sistemas de conducción, pues van a presentar arritmias estos pacientes. 66% de los pacientes con amiloidosis van a tener afectación a nivel renal. La proteinuria puede ser igual o mayor a 0.5 gramos por día. Van a tener estos pacientes principalmente la proteinuria va a ser a expensas de albúmina, pueden presentar síndrome nefrótico, y ese síndrome nefrótico pues darnos también en esos pacientes una disminución en la tasa de filtrado glomerular y del 20 al 45% de los casos de estos pacientes pues van a presentar esa disminución de la tasa de filtrado glomerular. La hematuria va a ser poco común en estos pacientes, sin embargo, pues se puede llegar a presentar. Cuando los pacientes además presentan disnea o tos, pueden llegar a presentar en forma escasa, de modo a hablar de que ya existe un depósito a nivel tanto de los bronquios como de los alveolos. Otras manifestaciones clínicas de la amiloidosis van a ser, como comentábamos, las que van a afectar al sistema nervioso de tipo, por ejemplo, periférico y autonómico. El 20% de los pacientes pueden llegar a tener, por ejemplo, síndrome de túnel del carpo. Puede haber neuropatía autonómica muy parecida a la que se presenta en los pacientes diabéticos, y pues van a presentar gastroparesia, puede haber diarreas, puede haber estreñimiento, o sea, va a haber alteraciones a nivel de la motilidad intestinal.
Algunos pacientes pueden llegar a tener impotencia y también hipotensión ortostática. 80% de los pacientes van a tener alteraciones gastrointestinales y puede haber también diarrea o estreñimiento, incluso también sangrado oculto en heces. Puede haber, en casos ya más graves, pues malabsorción, perforaciones, hemorragias y obstrucción intestinal aguda. Un 30% de estos pacientes pueden llegar a presentar hepatomegalia. Puede haber también una elevación de la fosfatasa alcalina a nivel de laboratorio y va a haber presencia también en ocasiones de hepatitis colestásica, que también sería una de las urgencias en estos pacientes y que si no se resuelve a tiempo, pues también puede llegar a ser una causa de fallecimiento. A nivel del vaso también puede llegar a haber afectaciones, pueden los pacientes llegar a presentar hiperesplenismo, aunque es raro. Sin embargo, cuando se presenta puede darnos también manifestaciones de trombocitopenia. Rara vez puede haber una rotura espontánea, pero también puede llegar a ocurrir. Va a haber también a nivel articular pacientes que van a tener una poliartropatía bilateral progresiva, que semeja mucho a la de la artritis reumatoide. Van a haber afectaciones a nivel de las interfalángicas proximales, va a haber también afectación a nivel de hombros y rodillas, y evidentemente aquellos que ya tienen el diagnóstico de artritis reumatoide, pues vamos a encontrar los hallazgos clásicos de un paciente con artritis reumatoide que va a tener pues afectación, por ejemplo, a nivel de los carpos, ¿no? También. Existen también algunos reportes de casos en los que se afectan glándulas, como será la glándula tiroides. Ahí podemos encontrar en esos pacientes la presencia de un bocio, que va a ser un bocio firme, va a ser simétrico y va a ser indoloro. Es un bocio parecido al de la tiroiditis de Hashimoto y puede existir también afectación a otras glándulas, como serían las glándulas suprarrenales. Cuando se afecta a nivel del sistema nervioso central, pues podemos encontrar que existe enfermedad de Alzheimer o también conocida como encefalopatía amiloide cerebrovascular. Pueden depositarse también otras proteínas a nivel del sistema nervioso central que van a formar también agregados que van a conducir a una lesión neuronal y van a provocar enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson o también como la enfermedad de Huntington. Entonces, dependiendo también del tipo de cadena que encontremos, va a ser también la afección del órgano. Entonces, está descrito que las cadenas 5 lambda y 6 van a estar asociadas a una inmunoglobulina monoclonal en el 41% de los pacientes, y estas van a estar más asociadas a un daño renal, mientras que la cadena IG5L144 va a estar asociada a daño cardíaco, y la cadena kappa LC va a ser más frecuente que esté asociada a un daño hepático. Entonces, cuando tenemos sospecha de un paciente que tiene amiloidosis, pues vamos a hacer un análisis de diferentes estudios. Va a ser muy importante pues que le hagamos la biometría hemática, que hagamos pruebas de función renal, que hagamos determinación del calcio, de albúmina, de bilirrubina, ¿no? La presencia también de deshidrogenasa láctica, ver cómo está también los niveles de beta-2 microglobulina, determinar vitamina B12, factor X de la coagulación. Y a nivel de las proteínas, digamos, va a ser necesario que midamos proteínas totales, ver también una determinación de inmunoglobulinas por nefilometría, determinar también cadenas ligeras en suero, que se conoce como free light chain, estudiar también a nivel urinario la presencia de proteinuria en estos pacientes, determinar también, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen sospecha o incluso diagnóstico de mieloma múltiple,
pues hacer también determinación de proteínas de Benson en orina, determinar también troponinas para aquellos pacientes que tienen daño cardíaco, determinar péptido natriurético también va a ser, cerebral va a ser también de importancia. Pero como habíamos comentado en las primeras diapositivas, lo importante es determinar mediante una biopsia que efectivamente se encuentre el depósito de tejido amiloide. Y por excelencia, pues la tinción que se utiliza más frecuentemente pues va a ser la tinción de rojo Congo. Hay que hacer una biopsia, se puede hacer de la grasa abdominal subcutánea, que esa va a ser positiva más o menos en el 80% de los pacientes. Sin embargo, puede llegar a estar negativa. Entonces, si fuera negativa la biopsia de grasa subcutánea, podemos entonces solicitar una biopsia rectal y va a ser positiva en el 70% de los casos. Cuando tenemos pacientes que tienen negativa tanto la biopsia de grasa subcutánea negativa como la de la biopsia rectal, pues entonces tendríamos ya que ir directamente al órgano que esté afectado. Por ejemplo, en el caso del riñón, a veces es frecuente que ocurra eso, la sospecha de amiloidosis, entonces sí sería como conveniente realizar la biopsia a nivel renal. Sin embargo, también a veces cuando ya llegan estos pacientes con esa afectación, pues puede ocurrir que ya el daño renal sea tan crónico que a lo mejor ya no reúnan pues, los criterios para poder realizar una biopsia. Entonces, pues va a ser importante la tipificación inmunistoquímica de ese depósito tisular, pues para que podamos observar si existen cadenas ligeras de inmunoglobulina, si existe la transtirretina o si hay proteína A o presencia de beta-2 microglobulina para que nosotros podamos determinar qué tipo de amiloidosis tiene nuestro paciente. Se pueden hacer también otros estudios de gabinete y eso va a ir encaminado también al tipo de lesión que tengamos o de afectación del órgano que nosotros encontremos que tiene mayores síntomas o mayor daño. Entonces es importante, pues va a ser siempre como la mayoría de nuestros pacientes que ingresan a medicina interna, realizar la radiografía de tórax, que va a ser tanto PEA como lateral, electrocardiograma, ecocardiograma, el hacer también Holter, siempre y cuando veamos que nuestro paciente estamos sospechando que tiene alguna alteración cardíaca. Se puede también realizar a veces un mielograma para ver el estudio morfológico, una biopsia de médula ósea para ver tanto el estudio morfológico, inmunofenotípico y citogenético. Hay que hacer también en los pacientes que sospechamos que tienen mieloma múltiple, pues hacer una serie ósea metastásica. Hay que ver si presentan lesiones líticas o no. Podemos hacer también en aquellos pacientes que tienen polineuropatías, pues hacer estudios de electromiografías, pacientes que presentan afectación a nivel del sistema digestivo, pues vamos a tener que realizar o solicitar una endoscopía digestiva, porque aunque es raro, también puede llegar a presentarse en algunos pacientes asociación con síndrome con enfermedades de Crohn, también pueden llegar a tener a veces amiloidosis, y pues ahí sería también muy conveniente en la biopsia. En aquellos pacientes que sospechamos que tienen amiloidosis familiar, pues sería importante también hacer el estudio molecular de la transtirretina. Bueno, en cuanto a las biopsias, aquí podemos ver, estos son unos cortes de biopsias de corazón, son biopsias cardíacas, y en esta imagen superior del lado izquierdo es una tinción con hematoxilina y eosina. Está a 200 por, y lo que vamos a ver es aquí a nivel donde está el asterisco, cómo están los depósitos de amiloide como un material
amorfo que está entre los miocitos. Aquí vamos a ver. ¿Sí? Todo esto que podemos ver aquí es material de depósito amiloide en esta biopsia aquí, donde está el asterisco, donde más evidente es. Aquí en esta imagen de la letra B es una inmunohistoquímica, está a 400 por, y los depósitos que vamos a encontrar de esos que están en color marrón, color teja, color ladrillo, es el depósito amiloide que tienen los perimiocitos. Aquí están los miocitos, alrededor de estas células vamos a encontrar el depósito amiloide. Ese es en inmunohistoquímica. Y esa es una tinción de tioflavina T, que también es otra de las tinciones que se utilizan. Puede ser el rojo Congo, puede ser esta tioflavina T, que va a mostrarnos una inmunofluorescencia. Entonces, estos depósitos que son amarillo verdosos, también alrededor de los miocitos, nos van a mostrar estos depósitos amiloides. Bueno, y del lado derecho tenemos aquí una biopsia renal con rojo Congo. Y cuando se utiliza luz polarizada, este rojo Congo se va a observar con un color verde manzano. Se va a teñir de ese color, y también pues son datos aquí del depósito amiloide a nivel renal. Dentro de las manifestaciones cutáneas, pues vamos a encontrar que van a depender de en qué plano, digamos, de la piel se puedan localizar. Entre más superficiales, pues van a notarse, por ejemplo, como estas pápulas, que son las pápulas translúcidas, aquí a nivel de la palma de la mano. Van a tener este aspecto que es un aspecto xantomatoso, brillante, y a veces se pueden llegar a confundir con carotenodermia, o sea, pacientes, por ejemplo, que ingieren demasiados carotenos, como serían, por ejemplo, las zanahorias o papaya, y se pueden llegar a confundir con ese tipo de lesiones, o a veces también con xantomas. Pero bueno, en este caso es por amiloide, y si se realiza una biopsia, pues se va a observar estos depósitos de proteína amiloide en este paciente. Puede haber también lesiones de aspecto papuloso. Por ejemplo, aquí a nivel periumbilical podemos observarlo en una paciente que tiene amiloidosis sistémica. Vean ustedes las pápulas y ese color así amarillento que presentan estos pacientes. Pueden presentarse también en otros pliegues cutáneos, como puede ser también en pliegues submamarios, a veces en el pliegue de los codos o de las rodillas, pueden llegar también a presentarse. Estas son unas lesiones que van a tener un aspecto vascular aquí a nivel de los párpados. También este es un paciente que tiene amiloidosis sistémica, y también pues puede llegar a confundirse a veces con xantomas. Este es el signo de ojos de mapacha, que también va a ser por infiltración amiloide. Esto no hay que confundirlo con pacientes que tienen eritema en heliotropo, que ese es frecuente en pacientes que tienen una dermatopolimiositis. Esto es diferente. Vean ustedes la inflamación que tiene el paciente en el párpado, pero más que inflamación es el depósito del material amiloide. ¿Sí? Entonces no hay que confundirlo con un eritema en heliotropo. El eritema en heliotropo, digamos, va a ser nada más esa coloración violácea que tienen los pacientes de la dermatopolimiositis, y aquí es diferente. Aquí el depósito es muy claro,
y vemos como si hay una elevación y crecimiento y proliferación propiamente del párpado. Bueno, aquí es a nivel de la esclera, tenemos una infiltración amiloidea tanto en el párpado, vean ustedes cómo está el aumento en el tejido a nivel del párpado, pero también como a nivel de la esclera existe esa infiltración amiloidea. Es muy impresionante. Esto es a nivel de la región perianal. Puede llegar a veces a confundirse o el aspecto puede emular como si fueran condilomas. Sin embargo, vean ustedes que aquí el crecimiento no es tanto como si fuera de verrugas, sino es más bien un depósito y un aumento en la presencia de los tejidos por ese depósito amiloide, pero puede llegar a emular la presencia de condilomas acuminados. La macroglosia en los pacientes también va a ser un signo que pueden ustedes verlo o sospechar si ustedes se encuentran un paciente que tiene macroglosia, que son 15% de los pacientes con amiloidosis van a presentar este signo y pues van a tener dificultad, o el paciente se va a quejar de dificultad para poder ingerir los alimentos o incluso también va a obstruir la vía aérea, van a ser pacientes que van a tener broncopatía. Vean ustedes también aquí a nivel lateral de la lengua cómo tiene el depósito y el crecimiento a nivel de estos tejidos. Vean ustedes las indentaciones que pueden llegar a tener los pacientes en los bordes laterales. Aquí esto es muy característico, como si se imprimieran, digamos, los dientes, ¿no? Da la apariencia así como si fuera una corcholata, como tienen estas imaginaciones, así como si imprimieran los dientes. Entonces, esos son datos muy característicos y sospechosos de amiloidosis. Entonces, en esos pacientes que vean ustedes así, hay que investigar más a detalle su historia clínica y determinar si tienen alguna otra enfermedad que pudiera darnos amiloidosis. Estas son unas lesiones purpúricas que también pueden llegar a estar presentes en pacientes que tienen una amiloidosis sistémica. También pueden llegar a presentar pacientes, como les comentaba, con hiperesplenosis y que pueden llegar a tener trombocitopenia, pueden llegar a tener este tipo de manchas purpúricas. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues va a depender de qué tipo de enfermedad sea adyacente a la amiloidosis, ¿no? Pero en el caso del tratamiento para la amiloidosis primaria sistémica, pues el objetivo va a ser siempre disminuir la cantidad, digamos, de fibras proteicas. Hay que estar haciendo controles a nivel de biometría hemática, a nivel urinario. Y pacientes que tienen, por ejemplo, asociación con mieloma múltiple, pues existen diferentes tratamientos, como puede ser el bertezomib, melphalam, la talidomida, la lenalomida, la ciclofosfamida, y que van a estar asociados con dexametasona. Refieren también que los mejores resultados se van a obtener en aquellos pacientes que tienen dosis altas de melphalam con trasplante autólogo de células madre, pero evidentemente ya hematología es quien se encarga, digamos, como de determinar, ¿no?, cuál será el mejor tratamiento de acuerdo a las características del paciente. En el caso de las amiloidosis que son reactivas o secundarias, también vamos a tomar en cuenta que tenemos que tratar primero la causa que está condicionando la amiloidosis, ¿no? Pacientes que tienen, por ejemplo, afectación renal, anteriormente se les daba tratamiento con clorambucilo o con ciclofosfamida,
Actualmente ya, como tenemos la disponibilidad de utilizar, por ejemplo, terapias biológicas, pues vamos a hacer uso de ellas. Incluso mejoran muchísimo los pacientes, tanto de la enfermedad, por ejemplo, que lo condiciona, en el caso, por ejemplo, de la artritis reumatoide, el utilizar tratamientos con medicamentos biológicos que son inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, como el adalimumab o el etanercept, va a disminuir evidentemente la afectación que pueden llegar a tener a otros órganos y sistemas, como puede ser a nivel cardíaco y a nivel renal. También se puede llegar a utilizar medicamentos biológicos anti-CD20, como es el rituximab, que es el MabThera, y evidentemente aquellos pacientes que ya van a tener afectación renal, pues van a estar ya requerir en algunas ocasiones diálisis, o también pueden ser candidatos a trasplante renal. En la amiloidosis cardíaca, pues se puede llegar a utilizar la miodarona, diuréticos, betabloqueadores. Refieren a nivel de la literatura que no es conveniente ya utilizar ni digoxina ni calcioantagonistas porque afectan el pronóstico, y también en algunos hospitales puede llegar a hacerse trasplante cardíaco en estos pacientes. En el caso de las amiloidosis hereditarias, ya en Europa está aprobado el uso de tafamidis, que va a disminuir la variante de la transtiretina en el caso de la neuropatía familiar. Existen otras opciones terapéuticas, sobre todo en, por ejemplo, pacientes que tienen afectación a nivel del sistema nervioso central. Se están utilizando tratamientos con algunas tetraciclinas con buenos resultados. Como pueden darse cuenta, pues es un tratamiento que va a ser de manera integral, tanto la sospecha diagnóstica como el seguimiento de estos pacientes, pues va a ser a nivel multidisciplinario, porque puede tener diferentes órganos o sistemas afectados. Entonces, lo importante es que sospechemos el diagnóstico y que se haga lo más tempranamente posible para que eso pueda llegar, digamos, a que el paciente mejore su pronóstico de vida, aunque como comentábamos, pues puede llegar a ser muy sombrío, a veces hasta 3 años en promedio. Entonces sí, pues es muy importante sospechar la enfermedad y hacer lo más tempranamente posible el diagnóstico, aunque como comentábamos, pues puede llegar a ser ya en etapas avanzadas de la enfermedad. Entonces, esa fue la última diapositiva. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien que tenga algún comentario o duda? ¿Alguien? Nada, mil gracias, doctora. Muy buena la clase. Muchas gracias, doctora. Muy buena. Gracias a ustedes. Es un tema pues complejo, que muchas veces no se sospecha desde el inicio y que aparte es un padecimiento en el que en el primer nivel de atención no van a tener pues los recursos para poder llegar al diagnóstico. Entonces es importante poderlo sospechar, pues para poder referirlo oportunamente con el especialista. Sí, así es. Y bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales, básicamente lo que mencionan mucho es que se haga diagnóstico diferencial con el mieloma múltiple, ¿no? Sin embargo, el mieloma múltiple también puede condicionar amiloidosis. Entonces ahí, básicamente, digamos que las manifestaciones que predominen
son las que nos van a dar, digamos, como el diagnóstico, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, en el caso del mieloma múltiple, pues a lo mejor va a tener fracturas patológicas, va a tener ya, digamos, cuando se realiza ya una biopsia de médula ósea, es, digamos, donde el diagnóstico va a ser como el diagnóstico histológico es lo que nos va a dar, digamos, la pauta para determinar de qué se trata, ¿no? Si es, qué fue primero, ¿no? Si el mieloma o la amiloidosis. Entonces, sí es importante que veamos como que todas las características clínicas que tiene el paciente para que podamos nosotros determinar qué fue primero, ¿no? Pero generalmente, pues van a ser, la mayoría de los casos que vamos a encontrar nosotros, pues van a ser de amiloidosis secundarias prácticamente. Sí. Y también a nivel renal, ¿no, maestra? Que también los pacientes suelen presentar. Sí. Sí, sobre todo aquellos que hay algunos pacientes, por ejemplo, que incluso han llegado a trasplantes renales, pero a veces no hemos podido como determinar cuál fue la causa. Entonces, en ellos como que sí es muy importante determinar, ¿no? O terminarlos como de estudiar bien. Y aquellos pacientes que ya tienen insuficiencia renal por alguna otra causa y que ya están sometidos a diálisis de manera crónica, pues también pueden llegar a presentar amiloidosis. Entonces sí es un poquito como complejo el estudio, pero sí lo importante es, digamos, como llegar a sospecharlo. Pero bueno, yo creo que las fotos que vimos son como muy representativas. Sí. Y yo espero que no se les olvide, ¿no? O sea, cuando vean así un crecimiento como estos que vimos en las fotografías, que al menos sospechen que podría llegar a ser amiloidosis. Sí, maestra. Pues muchas gracias. No, al ¿Hay contrario. alguien más que quiera hacer algún comentario o hacer una pregunta? Si no hay dudas ni comentarios, pues maestra, agradezco su tiempo y su información muy valiosa. Gracias a ustedes. Y pues gracias nuevamente. Gracias, que tengan buena noche. Igualmente. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias, maestra. Gracias a ustedes.